Yo soy egresado de la escuela taller. Eso fue promoción 2004. Soy ebanista y tallador como tal. A lo que voy es que una vez se hizo un proyecto que se llamó la ruta ecológica, creo que es que se llama, bueno, que implica lo que antes era Molanga y todo eso, un sendero ecológico y todo. Y ahí en todos esos senderos hay letreros que hablan de las especies de los árboles, de las plantas, de todo eso. Y todos esos letreros los hicimos en la escuela taller con un pantógrafo que lo hicimos nosotros. Entonces teníamos el abecedario, una regleta grande y poníamos la tabla y empezamos a pasar cada uno, cada letra. Era pues letra por letra, es más complicado, pero pues lo hacíamos. Lo bueno es que ustedes ya tienen identificado todas las letras que tienen y por defecto tenían identificado las que faltan. Sí, o sea, nosotros pues tenemos de unas muy poquitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las A se usan mucho y tenemos pocas en algunos casos. Y en otros, por ejemplo, ñes no hay, ¿sí? Solo hay Ns. Y hay como, no las traje hoy, pero bueno, digamos que esta es una ñ y aquí hay como otros modulitos y uno les pone así el sombrerito, ¿no? Es más o menos así como se arma. Pero de estas virguliñas hay muy poquitas también y no en las formas correctas del sistema. O más chiquitas o más livianas, bueno, o sea, hay muchas cosas, o más largas. Entonces nosotros queremos como completar eso. También acentos para las vocales, o sea, muchas de estas no tienen acentos. Mira, por ejemplo, aquí a esta no se le podría poner acento. Entonces lo que nosotros hacemos es imprimir. Y después de imprimir al impreso le ponemos un sellito encima, más o menos calculando, para el acento. En muchos casos nos ha tocado así. Entonces quisiéramos como tener vocales con acento, ¿cierto? Y pues ahorita, este semestre, no sé, está muy complicado, pero lo que nosotros queremos es como completar algunas letras, ¿cierto? Como dibujar y esas cosas que te digo, los acentos, algunos números, signos de puntuación, letras que realmente están muy poquitas, como completarlas. Porque igual los chicos están aprendiendo, ellos todavía no saben dibujar bien las letras, entonces pues ellos están aprendiendo a hacer eso y lo vamos a hacer como completando. Pero la idea a futuro, ¿cierto? Cuando tengamos como esa práctica, es poder hacer sets completos, todo el alfabeto y algunos signos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros esto como lo tenemos impreso, estos especímenes que te mostré, lo imprimimos, lo escaneamos, lo digitalizamos así pues en la mejor calidad que pudimos y de allí estamos como haciendo los análisis de dónde poner los nuditos para dibujar, cómo hacer el vectorcito, cómo hacer esas cositas, como una línea vectorial, pues, digitalizada, no es pixel, o sea, no es una imagen, sino que es unas lineecitas con nodos para poder tener el control como de las curvas de los pesos y todo. Y bueno, y eso es lo que están haciendo los chicos. Nosotros pensamos que ya con eso se podría, no sé, de pronto en algún tipo de máquina, como hacen los plotters de corte o algo así, mandar esto. Esa es como una idea, ¿cierto? Pero también, porque es que pensamos que esto no se hace así como la talla, pensamos que tendría que ser un corte más exacto. Este corte de esta acá es algo muy preciso, sí. Que uno con herramienta, sí se puede hacer, pero o sea, requiere de una maestría muy tremenda. Está muy bien hecho. La cara frontal, dicen, ¿no? Sí, o sea, como... Sí, claro, lo de la letra como tal. Claro, en cambio hay otras un poco más expresivas, como esta, que uno dice, bueno, hay un margen para el corte, ¿cierto? Sí. Pero sí, nosotros sí pensamos que eso fue hecho como no desde como con la mano, ¿no? Sino que eso lo atravesó una máquina, porque son muy iguales. Mira que, bueno, esto es muy parecido, ¿han visto el corte láser? Es muy similar, e incluso aquí se ven las líneas.
Es que justamente nosotros estábamos investigando y una de las técnicas que se utilizaban precisamente después del tallado a mano era el pantógrafo. Entonces en un lado tenías como el dibujo, ¿cierto? Y por el otro tenías la máquina con la que ibas haciendo, pues, recorriendo la misma forma, ¿cierto? Pero fíjate también que donde están las diagonales con las verticales, aquí se nota mucho la maquinita. Eso, ¿no? tiene el refuerzo, correcto, mira, aquí tiene el refuerzo. Ajá. En todas estas las he visto, mírenlo. En la E también tiene refuerzo. ¿Cómo es el refuerzo? Por ejemplo, en las puntas siempre tiene la partición más fácil. Entonces, si notas, allí tienen el relieve un poco más alto. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, ese es el... Ay, este hacer este cortecito así a mano. Claro. Por ejemplo, a ver, ¿a dónde voy yo? Esto sí se echa a mano. Entonces, hay un tipo de letras que sí son a mano y otros que no. Mira, esta ya es máquina. Y para hacer, por ejemplo, este nivel que hay acá es una herramienta diferente. O sea, es la misma herramienta, pero con una... ¿Cómo se llama eso? El que cava aquí es... Como que de la gubia, La gubia, sí, no sé. Es una más fina. Claro. Es más. No, esto es totalmente máquina. Pero están hechas de un mismo pedacito de madera, ¿cierto? No, Sí, claro, no, ese sí es totalmente completo, pero entonces, dicen acá, el Cherry hubiera sido bueno investigar de dónde salieron estos. Estos fueron adquiridos luego, o sea, esto es otro tipo de... No, claro, esto totalmente es máquina. Sí, no. Pues habrá unas, por ejemplo, si faltan de esto, la elaboración de esto sería más complicada. Esas que son más finas. Esto sí se hecho a mano totalmente, se ve la vuelta. Yo me atrevería a decir que estas no son nacionales. No, todas esas son traídas desde Estados Unidos. Todas estas, acá en Colombia, de hecho en muchos países de Latinoamérica no se producían las fuentes, son importadas. Sí, sobre todo, bueno, según lo que investigué, en Europa se utiliza mucho el abedul, el fresno, el tipo de maderas que son propias de allá. Sí. Y pues eran muy resistentes y muy buenas para hacer todo eso. Y además pasa algo también bastante interesante y es que como pues, estos tipos no se producían acá y normalmente vienen los set tipográficos para otros idiomas como el inglés, el francés, etcétera. Entonces cuando se trabajaban acá lo que hacían los tipógrafos era modificar las letras, entonces las cortaban, por ejemplo había letras con un acento agudo, ¿cierto? Y nosotros utilizamos el grave, perdón, que es hacia el otro lado, entonces cortaban y lo tiraban. Entonces hay muchos como registros de impresos donde se ve esas modificaciones que hicieron los tipógrafos pues, locales, ¿no? O por ejemplo, les hacía, por ejemplo, para algunos idiomas, la tasa de repetición de algunas letras es mayor o es mayor o menor que en el español. Entonces se les acababa unas letras y ellos hacían unas modificaciones a las letras para poder completar pues las piezas, ¿no? Entonces eso también hemos visto en algunos impresos. Esto tiene como un sellador, que se ve como una pátina encima, porque no han sido tan usadas. Claro, la teoría de que Es un tipo de sellador. Total, esto se hecho a mano. A máquina, perdón. Mira, actual le pasa lo que le digo del modo de guardar las energías están explicadas. ¿Cómo uno puede saber de maderas extranjeras? Aquí, por ejemplo, he visto como unas fichas que hacen los ingenieros forestales y te van diciendo, ¿no? Ellos tienen como unas muestras, pues, unos catálogos, y hay pedacitos y te van diciendo esto está, no sé qué, y también hablan como de los anillos. He visto como que le ponen alfilercitos a los anillos y van ahí explicando las cosas. De las familias, del tipo de familia de árbol y todas las especies y todo. Y esta por lo que te digo, las betas, o sea,
Tiene una meta muy fina y muy cerrada. Este tipo de madera es muy difícil conseguirlo aquí en Colombia. Podríamos al menos dejar un poquito, ¿no será? De esta parte o algo así para que sea más fácil identificar la obvio. Sí, tocaría un ladito. Sí, una identificar Y eso para es más saber que todo por bien. encima. Si vamos por acá, pierde altura. Pierde altura. Si vamos por acá, tiene que ser algo muy mínimo pues, para que no pierda distancia. Sí, o arriba o abajo, que pues la línea no es tan fina. Sí, Julián. Sí, pero esta Pero no, bueno, no. entonces digamos que el proceso técnico, ¿cómo lo ves más fácil? Son estas letras, o sea, la otra es la madura que te muestra allí como mecana, como con mecana, unos patroncitos cuadrados, y yo creo, y esas las que, esta creo que es la que hace falta, nos faltaba esa y esa. Esta sí es más fácil hacer la mano. No tiene ángulos tan cerrados. Ajá, Tiene partes más fáciles de tallar. sí, listo. Esta sobre todo es muy complicado lo de esta línea. Es bastante complicado hacer una de estas a mano. Por todo el detalle que tiene. Y estas también se podrían hacer a mano. Esto es grande, sí. Se podría hacer imprimir de estas para poderlas pegar sobre la pieza de madera, así tallar más fácil. Y vamos directo con la medida y todo. Ah, claro. O sea, se pone el impreso aquí pegadito y Correcto. con eso se talla. Ah, súper. O sea, por ejemplo, a nosotros nos interesaría, por ejemplo, poder hacer un taller así como dices, como artesanal. Podemos encontrar. Este espacio lo podríamos usar, de pronto traer otra mesa y lo que sea, y algunas herramientas para hacer Claro que tallas. sí, de la herramienta de talle yo me encargo, que yo tengo. Exacto. No hay problema. Ajá. Entonces eso podría estar como dentro del trabajo. Y no sé, ese tipo, pues algo que se pueda conseguir acá, ¿no? Porque pues tampoco podríamos, Sí, yo había tendríamos que cotizar las maderas, pues como para hacer un presupuesto, Julián. pues en esto no se va mucho, tampoco. ¿Cómo? En esto no es que se vaya mucha madera. Claro, no, pero pues de todas maneras hacer un presupuesto y mirar, pues ya gestionar con la Podríamos obra. trabajar la escala, o sea, aproximarnos al dibujo desde unos tipos móviles grandes y después hacer una práctica reducida para mirar cómo cambia ¿cierto? El trabajo manual y de la talla. Sí, digamos que sí, yo también pienso como, oye, sí, o sea, nos sirve mucho aproximarnos a la técnica para saber, pues, qué decisiones uno toma diseñando, ¿cierto? Ya en el vector y en el computador. Pero, pues, de todas maneras, las letras como tal, no las terminaríamos haciendo nosotros. Parece que las No, podrías hacer tú. no, y sería buenísimo si las pueden hacer, Sí. sería excelente. De hecho, o sea, históricamente los mejores diseñadores de tipografía fueron escultores y trabajaban mucho esto Sí. de trabajar con las manos, de trabajar la roca, de trabajar los materiales, porque precisamente tenían esa aproximación a la materialidad, ¿no? Y entender cómo se comporta la herramienta cuando hace este tipo de... Sí, qué Claro, bonito sí. es. Claro, entonces, por ejemplo, uno en la madera identifica, en la hora de tallar, identifica hacia dónde va el sentido de la beta. La beta, perdona, que es el punto. No sé cuándo nos podremos reunir otra vez, yo les traigo a mostrar toda la herramienta. Sí, Ah, listo. bueno, perfecto, sí. Esta talla se hace con el sesgo y con el formón, no se necesita más herramienta. Entonces, esa es una talla geométrica, que va más como en el camino. Y entonces aquí entro a decirles lo que yo les decía, explicar el rato con las líneas. Por muy preciso que uno sea, si notan hay unas más delgadas y otras más gruesas. Eso es lo que pasa con la talla a mano. Podríamos hacer ornamentos de eso. Y en el taller de talla, ¿cómo sería más fácil que nosotros nos aproximáramos como a esto? Primero hacer unos ejercicios donde aprendiéramos Correcto. como prácticos y después ya como esto que es como más complejo. Sí, claro. Eso no, bueno, yo generalmente lo que hago en un taller de talla es iniciamos con el afilado de la herramienta, que es lo indispensable. Ya que domines el afilado de la herramienta, entramos ya al trabajo de la talla geométrica.
son trazos más fáciles de hacer y pues aprendes a controlar la fuerza de la mano. La beta son las líneas, ¿no? Hacia el lado donde va la fibra. Entonces muchas veces tú quieres tallar un círculo. Entonces siempre va a tener, la beta siempre va a ir a favor, o sea, empezaría desde este lado hacia la mitad de este. Hay que trabajarlo por cuartos, un círculo. Entonces siempre a favor sería de aquí hasta acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de acá. Si lo haces al contrario, de aquí para acá, todo esto se te va a explicar. ¿Ya? Que dependiendo, entonces, si necesitas lo que necesitas trabajar es lo de afuera, entonces ahí sí lo hago hacia acá para que trabaje bien el corte de afuera. Es como identificar más que todo el sentido de la beta a la hora de tallar. Algo que no pasa con la ceiba, lo que yo les decía, la de Norte de Santander. Es una madera tan excelente para tallar que no importa por el lado que tú la talles. Es muy buena. ¿Y se podría conseguir? Sí, déjame, yo hago unas llamadas. Yo le digo a un amigo que él es restaurador también. Yo trabajé con él allá en el Museo de España y me podía conseguir unas piezas de ceiba que me envíen. Sí, listo. No sé, chicos, si quieren preguntar algo. Hay muchas, diga, pero no. Pues no sé, depende de esa práctica, ¿no? Después si ya nos vayamos a lo del router o del CNC, no sé. Claro. Es que hay unas, lo que yo entiendo es que hay unas que podemos hacer así como artesanales y hay otras como estas que tendríamos que coger el router. Sí, es cierto. Que tal El vez si lo router hacemos, no, la roteadora. si lo hacemos a mano, tal vez se nos, De como pronto que Jess mostremos sí los podría hacer estas a mano. Jess tiene el pulso. Ok, esto es tal cual el diseño de una cortadora CNC. Es muy precisa. Y esta, ¿y tú tienes esas roteadoras? La ruteadora sí, pero la cortadora CNC requiere una base, bueno, ya la máquina como tal que habría que conseguir. No sé si aquí en el Cauca podamos conseguir, aquí en Popayán podamos conseguir. Voy a darme la tarea para ver si tienen de pronto cortadora CNC. Ah, o sea, es distinto cortar a Claro, rutear. pues la ruteadora es una máquina, pero igual depende de tu pulso. Pero en cambio la cortadora CNC ya va mandada desde el diseño de la computadora. Entonces ella misma se maneja. Es como un plotter. Es correcto. Un plotter. La otra funciona que como el pantógrafo con la misma lógica. La otra sería con el pantógrafo, sí, pero entonces habría que diseñarlo. Eso lo he visto por internet también. Entonces, por ejemplo, pones una letrica de esas aquí y vas manejando lo que tú decías. Ajá. Pasas, hay una punta que vas pasando aquí y acá va copiando la ruteadora. Eso mira que a nosotros nos convendría muchísimo porque tenemos letras en distintos tamaños. O sea, es la misma, lo que te estaba mostrando con esta G. ¿Me pasas esa G? La G, esa delgadita. Sí, ves, mira, esta es una letra, ¿cierto? Que es grande, y es la misma que esta, que es un poquito más pequeña. Y así tenemos muchos tamaños. Esta también la tenemos chiquita y más chiquita. Y así, entonces, por ejemplo, lo del pantógrafo a nosotros nos convendría porque podríamos escalar. Claro. O sea, por ejemplo, está la ñ, ¿cierto? Mal, en todas, pues no está la ñ, entonces podríamos hacer la ñ para este cuerpo, podríamos hacer para este y de pronto para todos los que haya. Entonces, lo del pantógrafo sí me parece que a nosotros nos convendría, más que el tema como de la talla, por eso, porque es para escalarlo. Y no lo necesitamos solo una vez, sino que hay una serie, ¿cierto? Entonces necesitamos 3 signos, 4 signos. Este tipo de letrica se podría hacer con eso. Sí. Súper. Mira, Claro, aquí hay o sea, si uno. tú tienes el conocimiento para hacer el pantógrafo, desarrollar el pantógrafo, eso a nosotros nos convendría muchísimo. Esto es muy lo que yo les digo. Él lo hace. ¿Sí? Este es un pantógrafo, un copiador, se llama esto. Pone todas sus piezas. Adelante, vamos para aquí. Vamos a meter
Es muy, muy artesanal. Vamos a hacer. Pero entonces el resultado final es a lo que quiero ir. Es como para hacerse una guía. Es muy diferente. Y sería pues genial si ya uno con una de esas, por ejemplo, la pasa más suave y sale. Y de pronto con esa ya se podrían hacer estas más precisas, ¿o no? Sigue siendo un poquito artesanal. No, sí. Sí se podría. Si se logra, si se consigue la fresa, que es la que le ponemos a la roteadora, que tenga una punta muy diminuta, se pueden hacer. Sí, sí, porque mira estos cortes ahí. No, No, es que mano está artesanal, perfecto. pues, Son cortes precisos. Es hermano para que lo vean. También tienen algo así como... Bueno, eso ¿Y en la es como escuela idea. taller estará el pantógrafo todavía? Para Uy, conocer. tendría que yo preguntarle al almacenista a ver si está. Igual el pantógrafo era sencillo. Era una especie de lágrima, le decíamos nosotros. Era así. Esto era todo. Simplemente tenía, aquí poníamos la ruteadora y acá tenía el pin donde íbamos pagando letra por letra. Él trabajaba en ángulo, o sea, las letras estaban así. Y las sacaba derechas. Claro, las letras estaban inclinadas, bajas hacia acá. Y acá salían derechas. Bueno, Sí, me parece. Me parece que podríamos, o sea, hacer como eso, ¿no? O sea, pensar en cómo hacer esta herramienta para después o sea, iniciar como con los talleres prácticos y ir pensando cómo podemos desarrollar más adelante también esta herramienta. Claro, o el que les acabé de mostrar se puede hacer también. Sí, sí. Ya, y todo implica lo que le decía ahora, la conseguir las fresas que tengan una punta muy delgada, Claro. como esto, bien fina. Eso sí toca cuidarlas mucho porque eso es muy delicado, son de tungsteno y cualquier golpe con otro metal hasta ahí llega. una rutadora de esas más o menos, ¿qué precios puede tener? Ustedes para esto que no se va a utilizar mucho, más o menos unos 150.000 pesos, son de las convencionales que han salido ahora, que son muy manuales, son pequeñas. Porque si, bueno, la industrial a mí me costó en ese tiempo, que estoy hablando hace como 5 años, me costó 600.000 pesos. Pero pues eso ya es mucho peso. Sí. Para eso es algo tan delicado, una pequeña estaría bien. Sí, además lo que... Claro, lo que perfora es. mucho, ¿no? Sí, no, 50 milímetros, como unos... estos son como 3 milímetros, y eso, exagerando. Sí, exacto. Mira que no estoy pensando que se haya derramado, sino como si hubiera sido sellado con algo, con la misma pintura. ¿Y tú crees, o sea, en qué madera, por ejemplo, esta ceiba es dura? No, ¿No? Sería fino, nos tocaría hacer los tipos en fino. sí, sería un pino ciprés, podría ser. O, bueno, lástima que no se consigue ahora casi el pino romerillo, que es de los mejores que hay en la especie de los pinos. Es que por eso te decía que de pronto hacernos el contacto con alguien de ingeniería, de física, para que nos haga esa prueba de presión, porque podemos conseguir varios tipos de madera y mirar cómo... Sí, es que yo en ingeniería he visto esas muestras de madera. Voy Pero a hablar, yo tengo sabes un que amigo. tienen que influir mucho la edad de la madera, el árbol que tengas. Porque no te va a dar uno, estos pinos, por ejemplo, que son de 25 años, a un pino de 50 no te da la misma referencia. Hay que entrar a mirar todo ese tipo de datos. Sí, buenísimo. Listo, Me está parece- perfecto, me comamos, parece- ya es hora.